Seguimos la lectura de la biografía completa de Srila Prabhupada, el maestro ejemplar y fundador de ISKCON. Esta biografía es obra de Sasvarup Das Goswami. Estamos leyendo el volumen 6, capítulo 4, parte 1 de 2, titulado La India, su hogar. Además de reunirse con Indira Gandhi, había por supuesto otras razones para que Prabhupada regresara a la India. Su ritmo regular consistía por entonces en una alternancia entre recorrer Occidente y sus estadías en la India. Dirigía su movimiento viajando de un centro a otro. Sin embargo, al menos durante los 5 años previos le había dedicado más tiempo a la India. Sus ambiciosos proyectos en Mayapur y Vrindavan, aunque aumentaban el prestigio del movimiento de conciencia de Krishna, de ninguna manera estaban terminados. Hare Krishna Land, en Bombay, seguía siendo nada más que una obra en construcción. A diferencia de Estados Unidos y Europa, donde Srila Prabhupada logró los objetivos inspirando a sus discípulos para que administraran los centros, en la India él era el jefe. Tenía que serlo. De otro modo, sus discípulos occidentales serían engañados y perderían el entusiasmo. La presión de las decisiones lo llevaron, entonces, con frecuencia, a la India. Tenía una inclinación especial por estar allí. Sentía una profunda atracción espiritual por los lugares sagrados. Vrindavan era su hogar y Mayapur era su lugar de adoración. Le gustaban las oportunidades únicas de conocer e influir en la gente en lugares como Bombay. Su próxima reunión con la primera ministra de la India fue el tipo de oportunidad que rara vez se presenta en Occidente. Además de todas esas razones, también se sentía más relajado y en casa. Cuando canceló algunos de sus compromisos para visitar más centros de Estados Unidos, le escribió lo siguiente a un discípulo: «No puedo ir a Atlanta porque fui llamado aquí, a la India, por asuntos urgentes. Otro motivo es que me he estado sintiendo mal debido a tantos viajes». Solía referirse a Nueva York, Londres y Los Ángeles como sus hogares especiales y a Estados Unidos como su tierra adoptiva. Cuando un discípulo una vez destacó que Prabhupada se sentiría más en casa en la India, contestó: «Mi único hogar son los pies del loto de Krishna». No obstante, por una o varias razones, Srila Prabhupada mostraba una preferencia definitiva por permanecer en su país. Prabhupada estaba disgustado por lo lento que avanzaba la construcción de Hare Krishna Land en Bombay. Los monzones habían inundado los cimientos y lo poco que se había edificado parecía ser de mala calidad. «Todo el proyecto debía haberse terminado en 6 meses», dijo Prabhupada, y dejó pasmados a los devotos cuando añadió: «Al menos completen esta obra durante lo que me queda de vida». Surabhi y Murti le mostraron planos para levantar otros templos. Una persona interesada de Nellore, cerca de Hyderabad, hablaba de donar tierras, motivo por el cual los devotos trazaron planos para un complejo religioso que incluía un templo, biblioteca y dormitorios. Prabhupada aprobó los planos. El edificio del templo, dijo, debía ser tradicional, de acuerdo con las directivas sástricas, a diferencia de los otros edificios en los que se podían incorporar características y detalles más modernos. También estudió y aprobó planos para los templos de Hyderabad y Fiji. Temprano, a la mañana siguiente, Srila Prabhupada llamó a Surabhi y a Murti y nuevamente repasó sus diversos planos con minucioso interés. Sin embargo, le quedaba poco tiempo antes de su reunión con la primera ministra. Al día siguiente partió hacia Delhi. Nueva Delhi, 22 de agosto de 1975. A las 9:15 de la mañana, Srila Prabhupada y varios de sus discípulos líderes llegaron a la casa de la primera ministra. Allí fueron revisados por un formidable equipo de seguridad. 2 días antes había sido asesinado el primer ministro de Bangladesh y se rumoreaba que la próxima sería la señora Gandhi. Por ello, un grupo de soldados armados rodeaba su residencia. Los guardias de la puerta exterior decidieron que los extranjeros no podían ingresar.
Solamente Srila Prabhupada pudo hacerlo. Mientras un guardia abría el portón, otro introdujo a Srila Prabhupada en un auto que lo llevó hasta las oficinas de la primera ministra. Mientras tanto, los devotos esperaron fuera, con ansiedad. Siempre lo acompañaba algún discípulo, donde sea que fuera. Se preocupaban casi como padres, pensando que él podría necesitar ayuda. Con letra pequeña y abigarrada, Srila Prabhupada había escrito en un pequeño anotador una lista de puntos que quería conversar con la señora Gandhi. Garantizar el ingreso a la India de 500 extranjeros. Todos los miembros del Parlamento debían ser brahmanas iniciados. Sanjay, el rey. Cerrar los mataderos, cantar japa, consumo de carne en casa, no en público. Castigar la prostitución. Nada de grupos religiosos excepto el Bhagavad Gita tal como es. Todos los funcionarios del gobierno debían unirse al Kirtan al menos 2 veces al día. Apoyar la conciencia de Krishna en todo el mundo. El punto más importante estaba al principio de la lista. La señora Gandhi debía otorgar visas permanentes a los discípulos occidentales de Prabhupada para estar en la India. Apenas unas semanas antes, algunos devotos extranjeros de Mayapur habían sido invitados a salir del país. Durante años, Prabhupada había estado solicitando visas permanentes cada vez que se reunía con gobernadores, miembros del Parlamento u otras personas influyentes. A los devotos se les pedía todo el tiempo que salieran del país para renovar sus visas, que duraban solo 6 meses. El costo de los viajes y la interrupción de los servicios obstaculizaban seriamente la obra de ISKCON en la India. Por eso Prabhupada quería que Indira Gandhi les permitiera a 500 discípulos extranjeros quedarse de manera permanente en el país. Los otros puntos de la lista de Srila Prabhupada eran instrucciones de las Escrituras para que todo primer ministro pudiera hacer que su liderazgo fuera consciente de Krishna en el espíritu de los grandes rajarsis de la edad védica. Eran los mismos principios para un liderazgo consciente de Dios predicados por él donde sea que fuera. Tenía la firme convicción de que, si los líderes del mundo los aplicaban, surgiría una era de paz, prosperidad y felicidad. Indira Gandhi tenía una tendencia al control de acuerdo con la autoridad, así que podría ejercerlo de conformidad con las instrucciones védicas. Así su gobierno se volvería más eficaz y beneficioso. Un funcionario gubernamental abrió la puerta del auto de Srila Prabhupada, lo acompañó hasta la casa y lo llevó ante la primera ministra. Cuando Prabhupada entró al cuarto, la señora Gandhi se puso de pie. Aunque lo saludó cordialmente y le ofreció un asiento, él pudo detectar de inmediato que ella estaba distraída y temerosa de su vida. Lo admitió sin rodeos y agregó que, por lo tanto, ese no era un buen momento para una reunión. Prabhupada sintió que ella habría preferido no reunirse, que lo recibía solo porque se lo había prometido. El hecho de que hubiera accedido a verlo, advirtió, era una señal de que ella sentía alguna atracción por la vida espiritual, pero entendió que al menos en esa visita no iba a poder exponer los numerosos consejos que había pensado darle. La señora Gandhi felicitó a Srila Prabhupada por la obra que estaba realizando en todo el mundo. «Son buenos muchachos», dijo, y le preguntó si podría disponer de visas permanentes. Ella accedió, pero una vez más mencionó la ansiedad que sentía en ese momento. La entrevista terminó pronto. Srila Prabhupada se fue. Unos pocos días después, mientras aún estaba en Nueva Delhi, Srila Prabhupada recibió una carta de Rameshwar. El BBT de Los Ángeles estaba milagrosamente cumpliendo la orden de Prabhupada de publicar 17 tomos en 2 meses. Los armadores, editores, artistas y trabajadores habían terminado su maratón en éxtasis y a tiempo. Cuando salieron los primeros libros de la imprenta y fueron ofrecidos en el altar de Rukmini Dwarkadish, los devotos lloraron de dicha trascendental cantando una y otra vez los mantras a Srila Prabhupada. Sentían la potencia de la orden de su maestro espiritual y se veían a sí mismos como instrumentos que cumplían lo que había parecido un pedido imposible. Hoy nuestro encuadernador terminó los últimos tomos del Chaitanya Charitamrita.
El miércoles de la próxima semana, 20 de agosto, todos los volúmenes estarán en la imprenta. Ahora están comenzando a armar el canto quinto. El canto entero, por su parte, estará definitivamente en la imprenta para el día del Vyasa Puja. Después de prometer la entrega de libros para octubre a más tardar, la carta estaba firmada por unos 60 devotos, sus caídos sirvientes de la ISKCON Press. En nombre de todos, Rameshwar dijo: «Hemos perdido el deseo de hacer cualquier otra cosa excepto dedicarnos a producir y distribuir sus trascendentales libros por millones en cada pueblo y aldea». Srila Prabhupada le respondió por escrito al día siguiente desde Delhi: «En cuanto a su deseo de tener los 12 cantos, usted lo verá cumplido, eso es seguro. Su ardiente deseo será cumplido por Krishna». El 21 de agosto, Rameshwar le envió a Srila Prabhupada un telegrama: «Por misericordia del señor Balaram, Nityananda, el último volumen del Chaitanya Charitamrita está saliendo hoy hacia la imprenta. Por su misericordia y orden divina está hecho». Aunque Srila Prabhupada viajó a Vrindavan, los devotos pudieron enviarle copias por adelantado de los 15 volúmenes antes del 31 de agosto, cuando cumpliera 80 años. Justo después de que Prabhupada celebrara la ceremonia en el templo, un devoto llegó a Vrindavan con los últimos 6 volúmenes del Chaitanya Charitamrita. Con gran gusto y satisfacción, Srila Prabhupada examinó los libros, se mostró complacido con las ilustraciones y rápidamente se absorbió en la lectura de los pasatiempos del señor Chaitanya. Se sentía tan inspirado, dijo a los devotos de Vrindavan, que estaba considerando la idea de detener todos sus viajes por el mundo y no hacer otra cosa que quedarse en Vrindavan y traducir. La reciprocidad de los devotos de la ISKCON Press fue tan sincera que aumentó el deseo de Srila Prabhupada de retribuírsela a ellos. Les escribió: «A mi querido Rameshwar y compañía, se han tomado seriamente la publicación y también la distribución de estos libros, y ese es el éxito de nuestra misión. Han tomado seriamente este trabajo, y sé que mi Guru Maharaj estará complacido con ustedes porque esto es lo que él quería. Por este esfuerzo, ustedes volverán al hogar, de vuelta a Dios». Aunque Srila Prabhupada había mencionado que le gustaría sentarse en Vrindavan y simplemente traducir el Srimad Bhagavatam, su estadía allí se caracterizó por una administración intensiva, no por escribir. Había presidido la gran inauguración del Krishna Balaram Mandir 4 meses antes, y en ese momento demostraría cómo se debía administrar el templo. El Krishna Balaram Mandir era un complejo de templos védicos en un famoso lugar sagrado, y estaba siendo examinado por personas que ya tenían fuertes opiniones sobre cómo se debía administrar un templo. De inmediato, Prabhupada encontró discrepancias. En el hotel, que era para invitados, no para discípulos, encontró que había discípulos casados que vivían con sus hijos. Eso no era apropiado, dijo. Estas familias tendrían que encontrar otra vivienda o irse de Vrindavan. También encontró problemas con la plomería, el sistema municipal de aguas residuales, la administración financiera, la adoración de la deidad, la limpieza y la conducta de los devotos. Casi todas las áreas de la vida del templo, y cada devoto, necesitaban atención especial. En las pequeñas discusiones, Prabhupada veía, a veces, la esencia de todos los problemas y las señalaba sin demora. Y debido a que sus discípulos tomaban sus palabras con la mayor seriedad, como venidas de Krishna mismo, sus reprimendas eran, por lo general, devastadoras. Prabhupada era un administrador difícil. Se dice que un Vaishnava es tan suave como una rosa y tan duro como un rayo. Pero Prabhupada comenzó a mostrar más el lado rayo de su personalidad. A veces el concepto que un neófito tiene de un maestro espiritual es que siempre debe ser tranquilo y amable con todo lo que suceda y que esta actitud es una señal de que se encuentra ubicado en la conciencia trascendental. Sin embargo, Srila Prabhupada mostraba muchos humores, incluida la ira. En su forma material, la ira, krodha, se describe en el Bhagavad Gita como una emoción que se presenta cuando la lujuria, kama, no puede satisfacerse por completo.
Un verdadero sadhu, por lo tanto, debido a que no tiene deseos lujuriosos, no posee ira. Sin embargo, el poeta Vaishnava Narottam Das Thakur declara que la ira también puede usarse en el servicio a Krishna. Narottam Das da el ejemplo de Hanuman, el sirviente eterno del señor Ram, quien mostró su gran ira luchando contra Ravana y los otros enemigos demoníacos del Señor. Rupa Goswami también escribió en el Bhakti Rasamrita Sindhu que un devoto no debe tolerar la blasfemia a Krishna ni a los Vaishnavas, y que su respuesta puede ser una justificada ira trascendental. Incluso el señor Krishna incitó la ira del pacífico Arjuna y lo indujo a pelear, y esa lucha fue trascendental, mientras que la reticencia de Arjuna a pelear era de índole material. Sin embargo, entre los sentimentalistas y los impersonalistas persiste la imagen de que un sadhu nunca debe mostrar ira. En un gran festival Pandal, celebrado en Delhi, Srila Prabhupada mostró ira hacia un hombre que habló contra Krishna. En ese momento muchos integrantes de la audiencia no lo entendieron, y algunos incluso se marcharon. Los discípulos de Prabhupada podían aceptar su ira. Incluso le dieron la bienvenida, en teoría, porque soportarla era difícil. El maestro espiritual debe cortar el ego falso de sus estudiantes y comprometerlos en el servicio puro. Que el gurú muestre ira, entonces, es bueno para el discípulo. De acuerdo con Chanakya Pandit, no se debe ser indulgente con los hijos ni con los discípulos. A menos que se los trate de manera estricta, se malcriarán. Sin embargo, la ira desplegada por Prabhupada en Vrindavan no era un mero ejercicio de entrenamiento para sus estudiantes. Deseaba con todas sus fuerzas ver el templo sólidamente establecido. Confiaba en que sus discípulos eran lo bastante leales a él como para resistir el dolor de los cuestionamientos y considerar lo que eran: misericordia. Prabhupada vigilaba la asistencia de los devotos al programa devocional matutino del templo. Llamó al presidente del templo y le preguntó por qué algunos devotos siempre estaban ausentes. Dijo que el Mangalarati era muy importante y que todos debían ir. También afirmó que la puntualidad era importante, que la hora exacta podía variar de acuerdo con el reloj, pero que siempre debía realizarse 1.5 horas antes del amanecer. Hacía su caminata matutina y regresaba al templo unos momentos antes de la hora en que se abrían las puertas de la deidad para el darshan. Una vez, cuando estaba esperando rodeado por todos los devotos, miró su reloj y luego le preguntó a Akshayananda Swami: ¿qué hora es? Consciente de que Srila Prabhupada quería que se le diera la hora exacta, contestó que eran 30 segundos pasadas las 7:30. Prabhupada negó con la cabeza y con una mirada resignada dijo: es muy difícil ser un brahmana 30 segundos tarde. ¿Por qué demoran tanto en vestir a las deidades? Akshayananda explicó que vestir a las deidades tomaba alrededor de 1.5 horas. Son unos holgazanes. Eso es lo que pasa, contestó Prabhupada. ¿Cuánto debería tardar, Srila Prabhupada? 1/2 hora como máximo. Akshayananda estaba atónito. Sabía que ningún pujari podía siquiera acercarse a esa marca. Se quedó en silencio. ¿Cuál es la dificultad?, desafió Prabhupada. 1/2 hora como mucho. Poco después de su llegada notó que el camino que llevaba al portón del frente no estaba limpio. Su queja no se hizo esperar. ¿Por qué no está limpio? Debe estar limpio antes del alba. Quiero ver que lo limpian. Se suponía que el comandante del templo, un joven inglés proveniente de Australia llamado Harishauri, debía supervisar la limpieza, pero estaba haciendo casi todo él mismo. Después de escuchar los comentarios de Prabhupada, Harishauri resolvió que rectificaría el problema. Inmediatamente después de Mangalarti, corría hacia el frente del templo, echaba agua sobre la senda de piedras y como loco pasaba el trapeador por los escalones y el camino hasta que a la hora en que Prabhupada pasara por allí estuviera todo limpio. Para el momento en que volviera de su caminata, todo el espacio exterior estaría limpio. Srila Prabhupada no dijo nada más al respecto, lo que pareció ser una señal positiva. Hacer que los devotos tocaran a tiempo la campana del templo fue
un esfuerzo mayor para Srila Prabhupada. Lo único que conseguía era que sonara en la sala del templo. Su deseo era que el campanario sonara marcando la hora y cada media hora. Se suponía que el relojero o el chokidar tenían que hacerlo, y Gunarnava debía supervisar que lo realizara. Pero hubo problemas durante varias semanas, sobre todo durante las horas de la noche en que el chokidar se quedaba dormido. Para Srila Prabhupada, el hecho de que las campanadas no sonaran a tiempo revelaba mucho acerca de la organización del templo. Lo dejó claro: juzgo el manejo de este templo por el toque de la campana. Si el centinela nocturno se quedaba dormido y los líderes del templo no podían cumplir una orden sencilla, ¿cómo podría el templo y el hotel, con todas sus complejidades, operar en armonía? A veces Akshayananda Swami y Gunarnava pensaban que nunca lograrían resolver el problema de las campanas, sobre todo porque ya tenían muchas otras cosas que hacer. Pero Srila Prabhupada era implacable. Cuando las campanadas se demoraban incluso unos pocos minutos, quería saber el porqué. Durante la noche, por lo general, era el único que no estaba durmiendo. Despertaba a Akshayananda u otros y los reprendía si la campanada fallaba. Una vez a medianoche despertó a Harikesh, su secretario de viaje. ¿Oyes eso?, preguntó Srila Prabhupada. Harikesh se esforzó por oír. No oigo nada. ¿No puedes oírlo?, repitió Prabhupada. Lo siento, no logro oír nada. Exacto. Ve y despierta el chokidar y haz que toque la campana. Harikesh salió en la oscuridad, despertó al dormido chokidar, hizo que tocara la campana y luego volvió a su cama. Lo mismo hizo el chokidar. A las 12:30 Prabhupada volvió a llamar. ¿Lo oyes de nuevo? No, Srila Prabhupada, dijo Harikesh. Entonces ve y vuelve a despertarlo. Además de lograr que la campana del templo sonara a tiempo, conseguir que las dos campanas funcionaran como correspondía era también un problema. Las campanas eran de bronce macizo y se accionaban mediante una soga. Prabhupada quería que sonara todo el tiempo durante los kirtanas de los Arti. A Gunarnava le llevó semanas conseguirlo. La campana de la cúpula era en particular difícil porque la soga rozaba las paredes de piedra y no tardaba en cortarse. La soga más gruesa que Gunarnava logró obtener no hacía más que deteriorar la nitidez del tañido y lo volvía irregular. Prabhupada notó este defecto de inmediato. Gunarnava intentó con una cadena, pero era demasiado pesada. La soga de nylon también se cortó. Los materiales eran escasos en Vrindavan y cada cambio significaba otra demora que a veces se prolongaba por varios días. Parecía que nada haría funcionar bien la campana. Srila Prabhupada le dijo a Gunarnava que intentara con una polea. Por algún motivo, Gunarnava no lograba rendirse a esa instrucción particular. Pensaba que la soga se saldría del carril de la polea. Uno de los devotos compró una polea, pero Gunarnava dijo que era inútil. Cuando Prabhupada llamó a Gunarnava a su cuarto, le preguntó dónde estaban las poleas. Gunarnava dijo que las había devuelto. «¡Bribón!», le gritó. «Pido poleas y tú las devuelves». Gunarnava se disculpó, corrió a buscarlas y las trajo. Tampoco funcionaron. Luego tuvo la idea de diseñar una ménsula con una perforación en ella. La mañana siguiente Prabhupada salió de su cuarto, caminó hasta el frente del templo para ver la campana. Para Gunarnava y los demás todo el asunto se estaba volviendo intolerable. «Escuchemos la campana», dijo Prabhupada. Dándole fuertes tirones a la soga, un devoto hizo sonar la campana una y otra vez. «No, el sonido no está bien», dijo Prabhupada. Gunarnava le mostró la ménsula de madera y Prabhupada pensó que era una buena idea. Gunarnava incluso trató de mejorarla engrasando la perforación. El mecanismo funcionó bien un tiempo, pero luego la soga se cortó otra vez. Por lo general, el tema que monopolizaba las caminatas matutinas de Prabhupada era la dirección y la administración. Indicaba cómo los devotos podían evitar ser engañados, cómo podían ahorrar y recaudar dinero y cómo podían mantener limpio el templo, entre otras cuestiones. Esas conversaciones estaban dirigidas a personas específicas y por lo general eran muy críticas. Las caminatas matutinas, por lo tanto, a veces eran tensas.
Una mañana Gunarnava invitó a Prabhupada a ver la nueva exhibición de libros. En un esfuerzo sincero por complacerlo, los devotos dispusieron un exhibidor justo a la entrada del templo. Tenía estanterías con luces incorporadas, un escaparate y un mostrador para las ventas. Mostrarle los exhibidores era un triunfo para los administradores del templo. Las luces funcionaron y los libros estaban bellamente dispuestos. El secretario de la Junta de Gobierno para Vrindavan, Gopal Krishna, también estaba presente y le decía a Srila Prabhupada que el templo realmente era de primera clase y que las cosas estaban yendo muy bien. Mientras Gopal Krishna, Akshayananda Swami, Gunarnava y otros describían los aspectos del exhibidor, Srila Prabhupada estaba silencioso. De repente se agitó. «Ustedes dicen que todo es de primera clase», dijo, «pero yo veo que es de quinta clase. Vean». Golpeó con el bastón el suelo y luego lo levantó, señalando. «Recorrí 10.000 kilómetros para hablarles de un nido de pájaros». Los devotos reunidos miraron hacia arriba. Allí, dentro del artefacto de iluminación, había un gran nido de pájaros, hecho de paja. Hasta ese momento nadie había notado esa sucia y fea presencia. Srila Prabhupada explicó en sus cartas y libros que uno de los deberes del maestro espiritual era exponer los errores de sus discípulos, incluso si se trata de algo sencillo. Por su parte, el discípulo calificado se considera desprovisto de conocimiento espiritual y siempre un tonto ante su maestro espiritual. Por eso considera sus críticas como una misericordia. Un día, Srila Prabhupada estaba reunido con los administradores del templo. Quería ideas prácticas, no sentimentalismo. Se quejó de que se gastaba de más, en Vrindavan y también en Bombay, donde la construcción recién comenzaba. Ustedes malgastarán dinero aquí, y Surabhi malgastará dinero allá. ¿Qué plan tienen para detener esto? ¿Qué harán? Nadie sabía qué decir. Hubo un largo silencio, y por fin habló Akshayananda. Nos volveremos conscientes de Krishna. Esa es una sugerencia poco práctica, exclamó Prabhupada. Por lo general, Akshayananda Swami esperaba que se desatara el vendaval, pero eso no lo alejaba del deseo de estar con Srila Prabhupada. Durante una caminata matutina, Prabhupada mencionó que el clima en Vrindavan era muy severo, tanto en verano como en invierno. En invierno, dijo, el frío solía estar acompañado por lluvias. Pero, Prabhupada, dijo Akshayananda, aun si llueve estiércol, orina, pus y sangre del cielo, ¿deberíamos de todas formas permanecer en Vrindavan? Srila Prabhupada esbozó una sonrisa pícara y dijo, «Vaya, ¿eso es lo que esperas?» Los devotos estallaron en una carcajada. En otra ocasión, Akshayananda Swami preguntó, ¿es verdad que en el Shastra se dice que si defecas una vez al día eres un yogi, 2 veces un bogi, uno que quiere disfrutar, y 3 veces un rogi, es decir, una persona enferma? Sí, respondió Prabhupada y siguió caminando. Después de un rato agregó, pero no trates de hacerlo una sola vez al día. Achá, respondió Akshayananda. Srila Prabhupada sonrió. ¿Crees que si lo haces solamente una vez, eres un yogi?